Ok, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar o a resumir la clase del día de hoy sobre la presión hidrostática. En este momento abordaremos algunos principios como la variación de la presión de acuerdo a las profundidades, algo sobre el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Em, para este certamen, pues vamos a analizar em, este recipiente en forma cilíndrica que contiene un líquido que puede llamarse agua y vamos a visualizar en él una columna o un cilindro de agua imaginario, como lo podemos ver aquí, con su forma cilíndrica también, con una área en su tapa igual a A y pues con su correspondiente vector peso, o sea, el peso que hay en esta masa pues de agua está en un cilindro imaginario que estamos abordando. Entonces, nosotros vamos a determinar la diferencia de presión que hay, digamos, en este punto A con respecto a este punto rojito que está incidiendo allí. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues podemos ver de que ese cilindro, a su vez imaginario, tiene otro cilindro imaginario, pero que está es sobre el aire. Y entonces aquí también tenemos otro cilindro, pero este cilindro contiene pues aire. Y pues obviamente todo este aire contenido en este otro cilindro imaginario que tiene la misma forma que este cilindro de agua, pues tiene un peso o ejerce una presión, suponiendo que esto sea un objeto. Entonces, toda esta masa de aire va a ejercer una presión sobre este punto. Entonces, esa presión que se ejerce en esta parte o esta columna de aire la vamos a llamar presión atmosférica o presión externa. Luego, entonces, para nosotros calcular la presión en este punto rojo, suponiendo, pues vamos a decir que la presión allí, en ese punto A, la presión aquí en este punto A, es la presión que se le llama también eh, presión absoluta, enano. Entonces, en esta área. Entonces, vamos a decir que en la presión allí, en ese punto va a ser igual a que a esta presión de atmosférica, que le vamos a llamar P sub cero, y le vamos a sumar, pues, este componente líquido, esta masa líquida que está contenida en este cilindro. Y pues va a estar dada por la expresión W o simplemente peso. Pero nosotros también sabemos que el peso, pues es una fuerza, ¿no? El peso a su vez viene siendo pues la masa por la acción de la gravedad. Eh, También, pues si lo queremos dejar en términos o en función de su densidades y su volumen, también conocemos a su vez que la densidad de un líquido, en este caso estamos hablando del agua, pues la densidad es igual a la masa del agua contenida en este cilindro, masa de agua, pues también sobre el volumen que ocupa pues esta agua en este cilindro, ¿no? Volumen del H2O, o sea, del agüita. Y pues aquí estamos hablando del peso, pues de esta cantidad de materia de agua que hay acá. Entonces, al despejar aquí la masa, en esta fórmula, entonces aquí podríamos decir que masa es igual a densidad por volumen. Lo que podemos transformar esta formulita de esta manera, pues en términos de densidad y volumen. Pues a la densidad del líquido, en este caso del agua, multiplicado por el volumen,
En este caso, recuerde que esta fórmula también tiene gravedad, la acción de la gravedad y el volumen de ese líquido, que en este caso es agua. Y este es una de las fórmulas que podemos dejar más generalizada de esta manera. Es decir, la presión, pues en ese punto, vamos a decir que es la presión absoluta, va a ser igual a presión atmosférica o externa más lo que viene siendo la densidad del agua, en este caso para este ejemplo, o el líquido por la gravedad por el volumen del líquido en este caso. O sea, en este caso sería el agua o simplemente la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido. Listo, entonces esta sería la fórmula que básicamente fue la que estudiamos el día de hoy, ya está por aquí, explica de una manera pues un poco más sencilla, aquí la pueden observar. Entonces, sigamos acá. Luego de ver esta variación, bajo esta pequeña explicación, vamos a analizar lo que viene siendo el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que de la relación que acabamos de ver, se nota que si yo aumento de algún modo la presión atmosférica, la presión P en cualquier punto también aumentará en la misma cantidad. Este hecho se denomina principio de Pascal. En realidad no se trata de un principio, sino que, bueno, solamente de una consecuencia de la anterior, ¿no? Pues al modificar una presión, pues la otra se va a modificar también, ya que pues, aquí tenemos magnitudes directas, ¿no? Aquí lo podemos observar que son directas, hablando en términos de la presión atmosférica o externa con respecto a la presión absoluta. Entonces aquí podemos ver en este sistema que en cualquier punto que yo analice acá, que yo considere en cualquiera de estos puntos, la presión va a ser la misma. Si yo aquí, a ver, ejerzo una presión determinada, esta presión en este punto va a ser la misma en este punto. Esta presión en este punto va a ser la misma en este punto, tratando de que tengamos la misma altura. Es decir, que todas las moléculas contenidas en este sistema, dado por dos émbolos de distinta sección de área, pues van a ser iguales. En cualquier punto de estas presiones van a ser iguales. Ese es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Perdón, el principio de Pascal. Ahora vamos al principio de Arquímedes. Aquí estamos repasando estos principios para elaborar los ejercicios. Entonces vamos a analizar lo que viene siendo el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice lo siguiente, que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido que puede ser agua, cualquier cosa que sea líquido, recibe de parte de este un empuje vertical ascendente igual al peso del fluido desalojado. Bueno, yo en clase expliqué que este teorema lo podemos evidenciar en una bañera. De hecho, el propio Arquímedes, pues para poder consolidar este principio, se dio cuenta a través de que, por ejemplo, cuando estamos sumergidos en una bañera, pues tenemos una cantidad de líquido constante, ¿no? Entonces, vamos a hacer un esquema. Otra vez miremos por aquí un esquemita. Bueno, yo tengo una bañera, pues puede ser así o no sé, tienen más creatividad que yo. Pues tenemos una bañera, pues puede ser una superficie y acá tenemos, supongamos, una cantidad de agua, pues eh, contenida en este recipiente de esta forma, ¿no? Esta es mi bañera. Pues toda esta sesión va a ser agua, 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 agua.
Bueno, ustedes ya pueden aquí ir analizando. Aquí está condiciones normales con su cantidad de líquido constante. Pero cuando alguien se sumerge aquí a bañarse, pues, ¿qué va a creer? Imaginémonos que aquí alguien va a ingresar alguien aquí a ducharse. Pues al ingresar la persona aquí, pues esta cantidad de espacio que hay aquí, porque esto está abierto, pues esto es algo que está abierto, pues este volumen va a aumentar aquí. ¿Por qué aumenta el volumen? ¿O por qué sube el nivel del agua? Porque al sumergirse la persona, pues toda esa masa contenida en esa persona o el volumen que ocupe esa persona, pues va a venir a ocupar este espacio. Entonces, supongamos que el volumen de esa persona que se está ingresando me va a desalojar toda esta cantidad de agua. Pues eso no es lo que nos dice Arquímedes, que esta masa de agua amarilla que se está desalojando, si la pesamos en una balanza, pues va a ser equivalente pues a una fuerza que él llama fuerza de empuje, que la podemos ver en esta situación, por ejemplo, con un corcho. En este caso voy a hacer esta figurita. No sé, voy a inventar este vaso. Pues yo tengo un vaso cuadrado y pues supongamos que yo aquí ingreso algo, o cualquier objeto, de cualquier forma, no hay problema. Y vamos a suponer que este cuerpo va a flotar en el agua. Va a hacer esto. Entonces dice Arquímedes que em, este cuerpo experimenta dos fuerzas. Una fuerza que ya conocemos todo, que viene siendo o está dada por el peso de este cuerpo, que tiene que ver con la aceleración de la gravedad, y la famosa fuerza de empuje, pues la que hace que flote, que viene siendo hacia arriba. Entonces, él nos va a decir que la fuerza de empuje, que es la misma que sucedió aquí en este caso, ¿no? Pues cuando nosotros, digamos, nos sumergemos, va a haber una fuerza de empuje que va a tratar pues, de desalojar esta agua. Entonces, aquí tenemos la misma analogía. Y esa fuerza de empuje, por la primera ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas que actúan en un sistema para que estén en equilibrio si son iguales a cero, o sea, la sumatoria de ellas. Y pues entonces decimos que la sumatoria de fuerzas que actúan en ese sistema, que va a ser en el eje Y, pues son iguales a ceros. Luego podemos decir que el empuje positivo, que es una fuerza, ya la vamos a definir, es igual a el peso. Es igual al peso. Entonces, aquí tenemos una relación, ¿no? Es igual al peso. Y pues nosotros sabemos que este peso también, pues, se define como la masa por gravedad, ¿no? La masa, pues, del cuerpo, la masa del cuerpo, este rojito, pues, por la acción de la gravedad. Pero como les decía en lo anterior, pues, si queremos colocar esta fórmula en términos de densidad y volumen, pues ya sabemos que la densidad de un cuerpo depende de la masa o su relación de masa sobre volumen. Luego sabemos que la masa es el producto de la densidad por su volumen. Entonces, en estos términos, como mostramos ahora, vamos a decir que el empuje es igual aquí va a sustituir esta masa por la densidad pues de lo que viene siendo del cuerpo, que está aquí, multiplicado por el volumen por la gravedad. En otros libros lo van a encontrar, si no, pues
que la fuerza de empuje es igual a la densidad en este caso, bueno, ya aquí tenemos que hablar de la masa de agua que se está desalojando, pues la densidad del líquido, el volumen del líquido y la acción de la gravedad. Entonces aquí podemos deducir también esto, que el empuje depende de quién, de la densidad y del, del volumen, ¿no? Esta fórmula es muy parecida, aquí hago la acotación a la fórmula de la presión hidrostática. La presión hidrostática, pues ya nosotros la definimos que se define como la presión atmosférica que actúa más la densidad por la gravedad, pero por la altura. Entonces, estas dos tienen mucho que ver. Esto es presión hidrostática y esto es fuerza de empuje, ¿no? Son parecidas, tienen una estrecha relación. En algunos ejercicios que vamos a hacer, vamos a ver cómo lo que viene siendo, cómo se pueden aplicar estas fórmulas. Hay ejercicios, hago un acotado, que pues si tenemos esta relación, así como la tenemos acá, el empuje es una fuerza, ¿no? Entonces, en el empuje relacionamos lo que viene siendo la densidad del líquido, el volumen del líquido. Y en el peso vamos a relacionar, pues, el volumen del cuerpo, o sea, el objeto que está ahí sumergido, y la densidad del propio cuerpo. Es decir, supongamos que esto sea, pues, un cuerpo de material de hierro. Entonces, si yo quiero hacer un equilibrio en este sistema, tendría que tener en cuenta, esta fórmula sería así. El empuje, ¿de qué depende? Ya sabemos que el empuje depende, aquí voy a colocarle densidad del líquido y volumen del líquido. Pues, ¿de qué depende el empuje? Pues de la densidad de quién, de este líquido que puede ser agua, puede ser lo que sea. Gravedad por el volumen del líquido es igual. Ahora, como aquí tenemos peso, ya sabemos que el peso, aquí lo teníamos, depende también pues, de la masa y del volumen y densidad. Aquí tenemos esta estrecha relación, aquí nos da lo mismo, pero aquí vamos a tener densidad del cuerpo, gravedad que es la misma y volumen del cuerpo. Mire que entonces aquí tenemos como una igualdad. O sea, para que se cumpla esto, aquí tenemos dos tipos de densidades distintos. La densidad propia del cuerpo y la densidad del fluido que se va a desalojar. Aquí de todas formas, lo que hace que se desalojara lo que, lo que hace que se desaloje líquido vendría siendo la fuerza de empuje que va hacia arriba. Lo que pasa es que en este caso, a comparación al ejemplo de la bañera, pues él está flotando. Pero, por ejemplo, si aquí alguien llega y se hunde en esta bañera, pues de una el agua sale, se va a desalojar. Entonces aquí tenemos estas relaciones que vamos a usar en algunos ejemplos en clase y toda esa cuestión. Entonces, ya con esto, pues termino lo que viene siendo, esto era el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar principio de Arquímedes. A ver, voy a quitar esto, bueno, esto por aquí, principio de Arquímedes, principio de Arquímedes. Ya vimos lo que es la presión, lo que es el principio de Pascal, y entonces vimos lo que significa también la variación de las presiones de acuerdo o en función de su altura. Entonces eso es como la parte teórica que estamos viendo. Listo, muchas bendiciones, mis estimados. Nos vemos en clase, Dios mediante.